Buenos días chicos, el día de hoy vamos a ver nuestra clase de ciencia y ambiente y tenemos como tema cuáles son los componentes de un ecosistema, es decir, cómo está formado el ecosistema. Mira, en la imagen ya nos podemos dar una idea, ¿no? Con seres o el factor abiótico y el factor biótico, ¿sí? Vamos a estudiar cada uno de estos y qué significan y cómo se da. Para comenzar tenemos que ver que la competencia se explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, el planeta y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, la materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y el propósito es de que tú puedas describir cuáles son los componentes de los ecosistemas. Como te he dicho, nuestro tema es componentes de un ecosistema. Recuerda que el ecosistema va a estar formado básicamente por dos tipos de factores, es decir, sus componentes van a ser dos, el factor abiótico y el factor biótico. Recuerda que el ecosistema va a ser una interrelación entre estos dos, ¿sí? Entre estos dos factores. ¿Cómo? Mira, los factores abióticos son factores físicos, ¿sí? Es decir, existen en la naturaleza, dentro de un ecosistema, ¿como cuáles? El agua, el suelo, la luz, el aire, la temperatura, el viento, la lluvia, el clima. Y también se le va a llamar biotopo. Ojo, cuando hablamos de factores abióticos, estamos hablando de seres que no tienen vida, ¿sí? Recuerda que el prefijo a es sin. Y biótico viene de bio. Bio significa vida, sin vida. Es por eso que ya entra el agua, el suelo, la luz, todos estos componentes que no tienen vida, ¿sí? Estos factores son muy importantes para el equilibrio ecológico del planeta. Ellos deben mantener las características adecuadas para permitir el desarrollo de la vida. Si se arrojan sustancias tóxicas, por ejemplo, al agua, al aire o el suelo, se estaría dañando el hábitat de muchos seres vivos. Incluso se pone en riesgo la propia vida del ser humano, ¿sí? Recuerda que estos factores abióticos, tú puedes decir, pero no tienen vida, no importa. No, pues, porque si contaminamos el agua que tomamos, si contaminamos el suelo, ¿dónde vivimos? Si contaminamos o hacemos, bueno, con la luz no podemos hacer mucho, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es dañar la capa de ozono y por lo tanto la luz del sol puede entrar más bien con su radiación y nos puede quemar o producir mayor cantidad de cáncer. Si contaminamos el aire que respiramos, la temperatura, cuando contaminamos el aire, hacemos que la temperatura del medio ambiente aumente. Y acá se genera el cambio climático que nos va a producir muchas enfermedades también. El viento, la lluvia, el clima en general. Entonces, si contaminamos todo esto, si dañamos los factores abióticos, no vamos a tener qué tomar, qué respirar, dónde caminar, dónde vivir, ¿sí? Entonces, ahora mira, dentro de estos factores podemos encontrar, vamos a estudiar cada uno, a ver, la temperatura. Todos los organismos deben vivir dentro de cierta variación de temperatura. Esta está condicionada por la latitud y la altitud. Sí, tú sabes que la temperatura no es la misma que de la costa, de la sierra y de la selva. Cada uno de estos lugares van a tener una temperatura diferente. ¿Por qué? Porque se encuentran a diferente latitud y a diferente altitud. ¿Qué cosas son estos? Acá, mira, palabras nuevas. ¿Qué cosa es la latitud? Es la distancia de cualquier punto de la Tierra tomando como referencia la línea ecuatorial y se da en grados. Es decir, la latitud viene a ser como que de lado a lado, ¿sí? Y la altitud sí viene a ser una comparación del nivel del suelo con la altitud hacia arriba, ¿no? Es la distancia vertical con relación a un punto determinado al cual se considera como un nivel cero. Por lo general se suele tomar el nivel medio del mar, es decir, a cuánta altitud está sobre el nivel del mar. ¿Qué cosas son las precipitaciones? La lluvia, la nieve, el granizo también influyen en el desarrollo de la vida. Precipitaciones son todo aquello que va a caer del cielo, como por ejemplo la lluvia, la nieve y el granizo. Así, las zonas tropicales presentan gran pluviosidad. En cambio, en las zonas de desierto las precipitaciones son escasas. ¿Qué cosa es pluviosidad? Esto habla de gran cantidad de lluvia, ¿sí? Agua, lluvia. Entonces, en las zonas que hace mucho calor hay lluvia. Por eso son zonas tropicales, bastante vegetación. En cambio, en las zonas del desierto, uy, no, las precipitaciones, la caída del agua, de la lluvia y todo esto, del granizo, nieve, lo que sea, es escasa, es muy poca. Energía solar. Brinda la energía que necesitan los seres vivos en la Tierra. Permite la fotosíntesis de las plantas. Ojo, energía solar es básica porque
Si no hay plantas, no hay animales herbívoros. Si no hay animales herbívoros, no hay carnívoros. Si no hay carnívoros, no hay carroñeros. No hay nada, en realidad se acaba la cadena alimenticia. ¿Sí? Recuerden que las plantas son los que inician la cadena alimenticia. Entonces es muy importante la energía del sol. Aparte que nos calienta, ¿no? En nuestro planeta Tierra. El agua se encuentra en los mares, ríos, lagunas, lluvia, nieve, granizo, etc. El 75% de la superficie de nuestro planeta es agua. Sí, el 75% es agua de nuestro planeta. Por eso nuestro planeta se le conoce como el planeta azul. Nuestro planeta Tierra se conoce como el planeta azul porque tiene un gran porcentaje de agua. El resto es, ¿qué cosa? Ya son los continentes o la tierra donde podemos caminar. Esta sustancia, ¿cuál? El agua, regula la temperatura de los seres bióticos y también de la tierra. Es indispensable para el desarrollo de los seres vivos. ¿Sí? El agua hace que no haya tanto calor en el medio ambiente porque el agua absorbe también parte de ese calor. El aire, bueno, básico, ¿no? ¿Qué cosa es el aire? Ojo, esto es un concepto básico. ¿Eh? El aire es una mezcla de gases. Eso tú tienes que saber, es una mezcla de gases que está compuesta por ejemplo, el nitrógeno, que es un gas, el oxígeno, que es otro gas, y otros como el dióxido de carbono, que es un gas tóxico para nosotros, que es producto de la combustión, o por ejemplo, es el gas que sale del el tubo de escape de los carros o de las industrias, el argón, helio, hidrógeno, etc. Cada uno de estos debería estar escrito con mayúsculas porque son nombres de los gases. Ojo, es una mezcla de gases el aire, pero en su mayor porcentaje hay nitrógeno. Después del nitrógeno, otro que le sigue es el oxígeno. ¿Sí? El suelo, porque acá me dicen, ojo, el dióxido, el argón, el helio, el hidrógeno, todos esos van a equivaler a un 1%. Entonces, en nuestro aire, recuerda, es una mezcla de gases donde predomina, es decir, hay mayor cantidad de nitrógeno y después el oxígeno. El suelo, la base o sustrato donde se desarrollan las plantas. El medio donde habitan los animales es el lugar donde el hombre construye sus viviendas. ¿Sí? Si no hay suelo, ¿dónde vivimos? No vamos a vivir flotando. Tiene componentes químicos y físicos. Las rocas son cuerpos sólidos y compactos que están constituidos por diversos minerales. Los fragmentos de roca se denominan piedras, es decir, los pedacitos de roquitas son piedras en realidad. Cuando las rocas se descomponen, forman los suelos, es decir, que cuando se pulveriza esa roca, en realidad va a formar el suelo, la tierra donde nosotros caminamos. Ahora, esos son los factores abióticos. Ahora vamos a ver los factores bióticos, vida. Representan a todos los seres vivos que habitan en los ecosistemas. ¿Quiénes son estos seres vivos? El hombre, las plantas, los animales y también los microorganismos, como bacterias, por ejemplo. Estos se relacionan entre sí, es decir, cada uno se va a relacionar uno con otro y con el medio que les rodea. Es decir, nosotros nos relacionamos con otras personas, pero también nos relacionamos con el ambiente donde vivimos, con el agua, con el suelo, con el aire que respiramos. Se le llama también biocenosis. Así se le llama a los factores bióticos. Y a los factores abióticos se les llama biotopo. ¿Sí? A ver, dentro de estos factores bióticos tenemos el hombre. El ser humano necesita tanto de los seres abióticos como bióticos. Es decir, nosotros necesitamos a todos. Necesitamos a las plantas, a los animales, necesitamos el suelo, el aire, el sol, todo. Ejerce una gran influencia e impacto en el ambiente por el aumento poblacional y desarrollo de la tecnología. Es decir, nosotros como seres humanos impactamos el medio ambiente, ¿sí? Muchas veces para bien y en su mayoría de veces para mal, porque lo contaminamos y degradamos todo, ¿no? Las plantas son seres vivos que producen sus propios alimentos, ¿sí? Por eso se les llama autótrofas, producen su propio alimento. ¿Mediante el proceso de qué? Fotosíntesis, formación de su alimento a través de la energía del sol, que aprovecha la energía solar. Estos seres captan el dióxido de carbono, es decir, cogen el aire contaminado, parte del aire contaminado, y a cambio de eso van a producir oxígeno para limpiar nuestro aire, ¿no? Y darnos esto que a nosotros es indispensable para respirar. Se alimentan, respiran, se reproducen, pero no pueden movilizarse. Es una característica clásica de las plantas, ¿no? Ellos hacen todo lo de un ser vivo menos moverse de un lugar a otro. Son la base de la cadena alimenticia. ¿Sí? Si se acaban las plantas, se acaba todo, todo. Los animales realizan las funciones vitales como nutrición,
¿sí? Se alimentan, reproducción, tienen crías y relación, tienen contacto con otros animalitos, ¿no? Viven en manadas, por ejemplo. Existe una gran variedad de animales como las aves, los mamíferos, los reptiles, los peces, los insectos, etc. Cada uno tiene un hábitat, un lugar donde vive, adecuado para que le permite obtener los alimentos necesarios para su subsistencia. Los microorganismos, ¿de qué estamos hablando aquí? Micro, chiquito, organismos, seres vivos chiquititos. Son seres vivos muy pequeños que solo pueden ser apreciados a través del microscopio, ¿sí? Porque son microscópicos. La ciencia que se encarga del estudio de estos microorganismos es la microbiología, el estudio de la vida microscópica, ¿sí? Existen microorganismos patógenos. Cada vez que escuches la palabra patógeno significa aquellos que producen enfermedades, ¿sí? Que se encuentran en el ambiente, es decir, en el ecosistema, en el aire, en el suelo, en la tierra, en el agua, y producen enfermedades. Eso es característico de los organismos patógenos, ¿sí? Cada vez que escuches la palabra patógeno es enfermedad. Pertenecen a este grupo las bacterias, ¿sí? Muchas son buenas, pero otras son malas. Ojo, no todas son malas. Los protozoos, que son los protozoarios en realidad, o el reino protista, por ejemplo, etcétera. Hay más microorganismos. Acá, los factores bióticos, seres vivos, cumplen un papel muy importante dentro del ecosistema, pues regulan el equilibrio y no se puede prescindir de ellos. Es decir, la vida es importante en el ecosistema. Son los responsables directos del equilibrio del ecosistema, ¿sí? Las aves, por ejemplo, ayudan a poder transportar las semillas. Incluso hay otros animales que entierran las semillas y pueden ayudar a que las plantas se sigan reproduciendo. Los animales en un ecosistema hacen uso de los factores bióticos y abióticos para subsistir. El agua, el oxígeno, el suelo y otros factores influyen en su proceso de adaptación. Los animales necesitan vivir en su hábitat. Mira qué pobrecito, ¿no? Acá él está tan lindo, precioso, enrejado, enjaulado, mientras que ellos están libres. Deben ser cuidados y no comercializados ni maltratados. Es necesario proteger a todas las especies para que no se extingan y el ecosistema no se altere. Hay que proteger a estos animalitos. Importancia de los factores bióticos. Los factores bióticos intervienen en la modificación de los ecosistemas. Por ejemplo, las plantas favorecen la alimentación de los animales y les permiten finalmente el equilibrio de un ecosistema. En el libro, a la página 90, nos van a dar un pequeño resumen de nuestra clase. Existen ecosistemas terrestres, ¿sí? Los que están en tierra, acuáticos, los que están en agua, donde habitan muchos tipos de animales, cada uno de acuerdo a su hábitat, según sus características y necesidades. Su adaptación no solo depende del organismo, es decir, del ser vivo, sino también de las condiciones que impone el medio ambiente, ¿sí? Un animalito va a adaptarse rápidamente a su medio ambiente si este es óptimo para él, es bueno para él. En el libro me piden hacer una pregunta y yo digo, los factores bióticos necesitan de los factores abióticos. La causa, los factores bióticos. El efecto que va a producir esto es que necesitan los factores abióticos. Me piden que haga una investigación. Bueno, yo voy a utilizar el libro del área porque lo tenemos a la mano y el material es el libro del área. Subrayamos las ideas principales del libro del área o también puedo buscar una información, por ejemplo, en el internet o cualquier otro libro de consulta que tenga a la mano. Y elaboro mis conclusiones que las voy a escribir en este caso en el libro de actividades. En la página 91 me pide completar. ¿Qué cosa es el ecosistema? Ojo, estos son conceptos básicos, ¿sí? El ecosistema es la unidad básica del medio ambiente, es la unidad del medio ambiente, formado por dos factores, hemos visto el día de hoy, ¿no? Los factores abióticos y los factores bióticos. ¿Qué cosa es el hábitat? El hábitat en realidad es el lugar donde vive un organismo. Sí, acuérdate de eso. El hábitat es el lugar donde vive el organismo. Presenta las condiciones adecuadas para la supervivencia del ser vivo. El nicho ecológico, ojo, nicho ecológico la semana pasada dijimos que no es un lugar, ¿sí? Es una función. La función que cumple el organismo dentro del ecosistema. Por ejemplo, herbívoros, carnívoros, ¿no? Ecosistemas terrestres, ejemplos, en los desiertos, los bosques, las selvas, las montañas, ¿sí? Ecosistemas acuáticos van a ser los lagos, los ríos y los mares. ¿Qué cosas son los factores abióticos? Son todos aquellos que existen en el ecosistema, pero, ojo, 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 no tienen vida. Por ejemplo, la lluvia, el viento, el clima, etc. También se llama biotopo. Acá tenemos la temperatura y las precipitaciones. La temperatura dice, permite que los seres vivos se adapten a las diferentes temperaturas, mientras que las precipitaciones son las lluvias que influyen en los seres vivos. La energía solar y el agua.
de energía solar podemos decir permite el inicio de la cadena alimenticia y del agua regula la temperatura de los seres vivos. El aire y el suelo. El aire es una mezcla de gases que permite la vida de los seres vivos, mientras que el suelo es el sustrato, es decir, donde van a caminar los seres vivos. Las rocas son cuerpos sólidos formados por minerales, ¿sí? Son cuerpos compactos. Los factores bióticos son todos aquellos seres vivos del ecosistema, por ejemplo, las plantas, los animales, los microorganismos, y también se les va a llamar biocenosis. Acá me dan un trabajo de campo y me dicen que si en algún momento he visitado un zoológico, creo que la mayoría sí lo he visitado, y también, si es que no lo has hecho, hay ahora, por la cuarentena, hay también para poder visitar el zoológico de forma virtual, ¿sí? Acá me piden que rellene, por favor, los seres vivos de un ecosistema terrestre, que coloque ejemplos y ecosistema acuático. Por ejemplo, acá podría colocar el elefante, jirafa, el hipopótamo, perdón, el conejo acuático, la foca, ¿qué más? La orca, otro, el- los peces abióticos en la tierra, las rocas, ¿sí? Y así van llenando cada uno. Dibuja, bueno, dos ecosistemas, ¿no? Dos ecosistemas, ojo, uno terrestre y uno acuático. ¿Cómo influyen los factores abióticos sobre los bióticos en un ecosistema? Bueno, los factores abióticos, los que no tienen vida, influyen sobre los que sí tienen vida, proporcionando ¿qué? El agua para que ellos beban, el aire para que respiran, el suelo para que caminen. Acá, conclusión, los factores abióticos influyen sobre los factores bióticos. Los factores abióticos, los que no tienen vida, influyen en los factores bióticos, sobre aquellos que sí tienen vida. Completa el cuadro o el esquema, a ver, o en este caso llaman organizador visual, ¿no? El ecosistema podemos decir que está formado por factores bióticos y abióticos. Estos factores abióticos, ejemplos, la luz, el agua, el aire, son aquellos que no tienen vida. Y los factores bióticos son aquellos que sí tienen vida, como las plantas, los animales, los microorganismos, incluso el mismo hombre. Ecosistemas acuáticos, el río, la laguna, el mar. Ecosistema terrestre, el bosque, la selva, etc. Dos tipos de ecosistemas, los terrestres y los ecosistemas acuáticos. Me piden acá, completar el hábitat de un animal propio de tu localidad. Bueno, pones acá un animalito y escribes algunas características del lugar donde vive. ¿Qué sucedería si un componente del ecosistema es alterado por derretimiento de los glaciares? Ojo, de los glaciares. ¿Qué pasaría? Habría un desequilibrio, ¿verdad? No se rompe el equilibrio del ecosistema. Se puede producir inundaciones. ¿Por qué? Porque el hielo de los glaciares se va a derretir, se va a pasar de estado sólido a líquido. Y en algunas áreas habrían inundaciones y en otras habrían sequías. Describe el ecosistema de tu localidad. Bueno, un ejemplo, los humedales de Ventanilla. Son un ecosistema que tiene humedales que sirven de refugio a aves migratorias. Las plantas, ¿qué decimos? Captan el dióxido de carbono y producen oxígeno. Los factores bióticos es el hombre, los animales, todo aquello que tiene vida. ¿Los animales quiénes son? Existe una gran variedad de estos, ¿no? Como por ejemplo las aves, los mamíferos, reptiles. Esa es su clasificación. Cuando hablamos de nicho ecológico, estamos hablando de la función que cumple el organismo dentro del ecosistema. Cuando hablamos de energía solar, vamos a hablar de que este va a permitir el inicio de la cadena alimenticia porque va a ayudar a las plantas a elaborar su propio alimento. Y cuando hablamos de factores abióticos, son aquellos que no tienen vida, ¿sí? No tienen vida. Acá, a ver, actividad para los que no tienen libro. ¿Qué es lo que van a hacer? Los que no tienen libro van a copiar la fecha, el título y van a copiar todo este cuadrito con toda esta información que ves aquí. Este también, por favor, ¿sí? Este cuadro también tiene que estar copiado, completo. Y este también, sí, también lo vamos a copiar completo. Estás excepto de hacer los pequeños dibujitos que están aquí, ¿sí? Estos dibujitos, por ejemplo, ya no lo hagas, pero el resto sí lo tienes que copiar. Miss, ¿lo puedes sacar copia? No. ¿Lo puedo imprimir? Tampoco. Copia, por favor, escribe y practica tu letra hermosa acá. Y la actividad, van a copiar lo siguiente. Realizar un mapa conceptual del tema y dibuja. Ojo, el mapa conceptual en toda una cara de tu cuaderno y el dibujo puede ser en media cara, pues, ¿no? O en una cara, si que tú deseas. ¿De qué, Miss? ¿Qué voy a dibujar? Lo que hemos visto el día de hoy. ¿Cuáles son los componentes de un ecosistema? Y aquellos que sí tienen el libro van a copiar la fecha, el título
y este pequeño resumen. Miss, el dibujito también, si es que desea, si no, no, ¿sí? Básicamente quiero que copien este resumen. Miss, ¿por qué nosotros copiamos poquito y los que no tienen libro más? Porque ustedes están desarrollando el libro de actividades de la página 90 hasta la 94. Ahí están escribiendo un montón. Entonces, no les voy a hacer escribir también otro montón en el cuaderno. ¿Sí? Copian menos. Y la tarea también es igual, mira. Ojo, realiza un mapa conceptual del tema en toda la cara de tu cuaderno y dibuja. Y en el Classroom, por favor, se reportan la clase y la actividad, ¿sí? Bendiciones, chicos. Espero que hayan aprendido bastante el día de hoy y por favor muestren responsabilidad en sus tareas. Bendiciones.